Hola, Hola, me llamo Davis. yo me llamo Marco. Vamos a hablar sobre su experiencia con español y inglés. Primero, Marco, en comparación a español, ¿qué difícil es inglés? Fíjate que el inglés es un poco más fácil de aprender que el español, en mi opinión. Porque es más difícil escribir o hablar. Es que creo que el inglés es más fácil porque no tienes que conjugar tanto los verbos. Sí, entonces la gramática es más La fácil. gramática es más fácil. Ok. Um, ¿Qué más es diferente sobre la gramática entre los dos lenguajes? La estructura de las palabras y cómo se pueden organizar las, las cláusulas de las oraciones. Yo creo que el inglés es más simple Ok, de sí. organizar y el español es más complicado. Puedes hacerlo, reorganizar las palabras de Sí. maneras muy complejas. Ok, qué guay. Um, ¿Qué es diferente entre los vocabularios de los lenguajes? ¿Necesitas saber más palabras en inglés o...? Creo que son iguales porque ambos lenguajes tienen una historia muy larga. Sí. Y como a través de la historia se van creando más y más palabras, pues se puede decir que ambos lenguajes tienen muchas palabras. El inglés creo que es más viejo que el español, Okay. Sí. a tener más palabras. Bueno, la segunda pregunta es, ¿aprendiste inglés y español durante el mismo tiempo? Aprendí español antes de aprender inglés, pero como que desarrollé mi español al mismo tiempo Sí. que aprendí inglés. Empecé inglés en segundo de primaria y tenía unos 10 años cuando empecé a estudiar seriamente el inglés. Era un proceso muy complicado. Sí me acuerdo porque yo empecé en una escuela, bueno, era nuevo en una escuela donde solo se hablaba inglés Sí. y yo no sabía hablar inglés. Fue muy difícil para mí adaptarme a esta escuela nueva. Sí, entonces, ¿crees que es más fácil aprender uno antes de otro o lo mismo? Yo creo que depende de tu ambiente. Si creces en un ambiente donde se habla mucho el español, va a ser más fácil aprender el español porque estás sumergido en el idioma, Sí, lo escuchas en todos lados. El inglés, si creces aquí en Estados Unidos cierto. y estás rodeado de gente que habla inglés, yo creo que el inglés es más fácil. Pero si creces en México, el español es más fácil. ¿Conoces a alguien quien aprendió inglés y español durante el mismo tiempo? Sí, sí. Yo tengo, bueno, mi novia, ella creció aquí en Estados Unidos Sí. unos años, los primeros años de su vida, pero sus papás son mexicanos. Ok. Ella nació aquí, pero sus papás son mexicanos. Entonces, ella aprendía inglés en la escuela, pero cuando venía a casa, en su casa se hablaba el español. Entonces era un proceso muy diferente a ti. Sí, sí. Porque ella aprendió los dos lenguajes al mismo tiempo. Ok, sí. El tercero pregunto, ¿crees que es más fácil aprender un lenguaje nuevo o si sabes inglés y español? Sí, creo que, por ejemplo, si aprendes un lenguaje derivado de latín, sabiendo español, por ejemplo, una lengua romance, como el francés, el portugués, el italiano, es más fácil si ya sabes español, porque muchas de las palabras son similares, porque los dos son derivados del latín. ¿Qué aspectos de los dos lenguajes son más similares? ¿Sabes? La cultura de México y la cultura de Estados Unidos están tan unidas Sí. que muchas palabras ya son iguales. Por ejemplo, pijama. En México también decimos pijama. ¿Y qué más? O sea, sí, hay palabras
que ya que son iguales, porque estamos muy conectados. Entonces, en ese ámbito sí son muy similares en ciertos vocabularios. Entonces, ¿qué tipos de lenguajes crees que son más fáciles aprender después de inglés y español? Yo creo que las lenguas romances, Sí. porque como el español es derivado del latín, y por ejemplo el francés también, el portugués, el italiano, el español es muy similar, por ejemplo, al portugués. Entonces, alemán o japonés son más complicados difícil. porque no tienen o sea, no son similares. Latín y... No tienen similar sí, no son derivados del latín. Sí. Entonces, ¿conoces a alguien quien aprendió un lenguaje después de inglés y español? Sí, conozco a varias personas y, o sea, y batallan como, o sea, se les hace difícil, pero como si fuera otro idioma, porque empiezan desde cero. Y es diferente en su cerebro. Sí, supongo. Conocer, sí. Sí, supongo que sí. En el contexto de todo el mundo, ¿qué lenguaje es más útil saber? Yo creo que el inglés es más útil, porque cuando vas a Asia o a Europa, todo el mundo sabe hablar inglés. Sí. Si vas a China, todos los señalamientos en el aeropuerto, por ejemplo, están en inglés y en chino. Vas a Europa, están en inglés y en italiano en Italia. Pero muchos países en el mundo hablan español. Sí. Yo creo que después de el inglés y el chino, el español es el lenguaje más hablado del mundo, yo creo. ¿Conoces a alguien quien necesita español e inglés en su trabajo o su vida? Sí, todos, o sea, relaciones internacionales. Sí. Porque, por ejemplo, si quieres trabajar en relaciones internacionales, como México y Estados Unidos son muy conectados, y quieres representar a tu país internacionalmente, tienes que hablar varios idiomas. Entonces es muy importante aprender inglés y español y más lenguajes también. Sí, si puedes, sí. Sí. Y por fin, ¿por qué es importante que la gente estudie 2 lenguajes o más? Yo creo que lo más importante es que te puedes comunicar con más gente en el mundo. Sí. Y puedes hacer que tus ideas lleguen más lejos, porque más gente te puede entender. Entonces, ¿crees que una persona quien sabe español y inglés puede hablar y conocer más de otras culturas y gente en el mundo? Sí, tiene un mundo mucho más grande, en mi opinión. Ok, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.